debemos comprender de dónde viene. Ok, porque debemos comprender de dónde viene. ¿De dónde viene qué? Bueno, ajá, bueno, sí, lo que dijo mi compañero Arturo. Muy bien. Perfecto. Exacto. Nos va a enseñar cómo se construye el conocimiento, qué lo hace válido y en qué se diferencia de creencias o opiniones. Perfecto. Obvio, manejando, pero con mucho cuidado. Muy bien. A lo largo de estas clases que vamos a tener sobre filosofía y epistemología de la ciencia, vamos a tocar dos grandes vertientes. El conductismo, nos vamos a enfocar precisamente en conductismo radical, pero ahorita vamos a conocer otros tipos de conductismo, y el contextualismo funcional, que en parte se desprende del conductismo radical, pero eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Bueno, la clase de hoy va sobre fundamentos del conductismo como filosofía de la ciencia. Sí. Bueno. Esta va a ser básicamente el temario que vamos a ver el día de hoy, los antecedentes históricos, positivismo lógico y pragmatismo, conductismo metodológico, supuestos alcances y limitaciones, conductismo radical, características y principios filosóficos fundamentales, la noción de conducta como objeto de estudio científico, determinismo, empirismo, parsimonia y funcionalismo como principios epistemológicos, y por último, Skinner y la selección por consecuencias como principio explicativo. Así que el día de hoy vamos a tener demasiada teoría, como lo es comúnmente con filosofía. Y para ello vamos a comenzar con los antecedentes históricos sobre el positivismo lógico y el pragmatismo. ¿Alguien de aquí conoce sobre el positivismo lógico? Y antes de que me contesten, comúnmente esto no se enseña en las universidades, no se nos enseña cuál es la base filosófica de la que se construye nuestra ciencia. Y por eso, usualmente, cuando salimos de las carreras, andamos como pollo sin cabeza, haciendo un revoltijo de teorías que se nos atraviesan. Y por eso, en ocasiones, nos solemos meter mucho con nuestras propias creencias en lugar de lo que deja evidencia. Y parte de esta misma filosofía, de que no tenemos una filosofía clara ni una base epistemológica sólida al respecto. Entonces, por ello, para que nosotros podamos entender realmente por qué estudiamos, por qué nos vamos por esta vertiente, es importante que conozcamos cuáles son las bases, ¿sí? Porque si no tenemos unas bases sólidas, pues nuestro trabajo va a carecer de sentido en muchas cuestiones. Y aquí cabe mencionar que la psicología como ciencia, más concretamente el análisis de la conducta, se divide en tres grandes ramas, por así decirlo, en tres bases. Una es la filosofía, la otra es la parte experimental y la otra es la parte aplicada. Comúnmente, la gran mayoría conoce de la parte aplicada, ¿sí? Porque es donde se desarrollan las tecnologías que llamamos psicoterapias. En las que nos enfocamos ahorita son, por ejemplo, de tercera generación, terapia de aceptación y compromiso, terapia dialéctico-conductual, analítico-funcional, ¿sí? Comúnmente las más mencionadas últimamente. Pero antes de que se creasen estas tecnologías, pues hubo toda una base de por medio, ¿sí? Los conocimientos que se vuelven aplicados, que se vuelven tecnologías, parten de la base experimental, ¿sí? El análisis experimental de la conducta. Y ahí tenemos a un gran referente como Skinner, ¿no? Con sus cajas operantes de condicionamiento operante, donde se parte de esta idea de que toda conducta al inicio, porque después vamos a ver que no es una regla absoluta, parte de la emisión de consecuencias, ¿sí? Entonces, usualmente toda conducta se mantiene por sus consecuencias. Y bueno, eso lo voy a aclarar más adelante. Pero esta parte experimental
no se dio sin antes tener claro la parte filosófica, ¿sí? Y aquí es donde entra nuevamente Skinner, sentando las bases del conductismo radical. Hace un momento les mencionaba que hay muchos conductismos, ¿sí? Unos ya bastante desactualizados, y por ahí existe un problemilla con el conductismo radical, pero también es parte del crecimiento que tenemos como ciencia, ¿sale? Usualmente, como análisis de la conducta, nos las pasamos criticando a otros enfoques terapéuticos. Es muy común y divertido también, he de decir. El punto es que dentro de este salseo nos olvidamos de que nuestra propia corriente filosófica también tiene ciertas carencias, también tiene ciertas limitaciones. Y aquí es importante conocer que todo modelo tiene deficiencias, ¿sí? No lo puede explicar todo. El conductismo, así como otros modelos, que en comparación con otros realmente es mucho más fuerte, explica mucho mejor las cosas, pero también tiene sus carencias, también tiene sus debilidades, y no lo explica todo siempre, ¿sí? Y esta es parte de la filosofía. No tenemos por qué buscar explicarlo todo, ¿sí? El objetivo realmente es buscar explicar bien las cosas. Y aquí entra esta parte de la filosofía, pero la vamos a ver a continuación. Les preguntaba sobre el positivismo lógico. ¿Alguien sabe de positivismo? En el archivo que les envié se enmarcaba esa base como principio, y también se hacía una crítica al mismo, hablaba de positivismo primitivo, por ejemplo. ¿Alguien me puede comentar al respecto de lo que haya leído? ¿Quién fue? ¿Eduardo? No. Aguántame, profe, aguántame. Ah, ok, sí, muy buen aporte. Ok, el positivismo primitivo, el que vamos a estar viendo ahorita, tuvo su auge entre 1913 y 1930, pero ahorita vamos a explicar un poco eso. Y nos dice la diapositiva, dominó al conductismo hasta poco antes de 1930. Bajo su influencia, la psicología era una ciencia puramente descriptiva, y todo intento de construir hipótesis o teorías explicativas era considerado anticientífico. Positivismo comtiano, ¿sí? Por Auguste Comte, que es el señor que podemos ver por aquí. Básicamente, el positivismo rechazaba ciertos supuestos, como lo era el mentalismo, ¿sí? Lo que buscaba realmente el positivismo era describir. Y aquí entra esta cuestión de la conducta pública, a la que llamamos hoy en día, ¿sí? Entonces, el conductismo en un inicio era muy íntimo amigo del positivismo primitivo, porque solamente se enfocaba en esta parte de lo que podíamos ver a simple vista, ¿sí? Por lo tanto, pensamientos, emociones, no las tomaba en cuenta o no podía explicarlos. Y según él, tampoco era necesario hacerlo, ¿sí? Porque había otras vertientes del conocimiento. Entonces, el positivismo primitivo realmente tenía muchas limitaciones, ¿sí? Porque se volvía reduccionista en parte, ya que los otros fenómenos a los que llamaba mentales no podían ser descritos. Y si no podían ser descritos, entonces para el positivismo primitivo, pues no existían, ¿sí? Y se consideraba como anticientífico. Después, en 1930, surge el positivismo lógico o neopositivismo, y nos dice que la filosofía no le incumbe encontrar una solución a los problemas filosóficos tradicionales, o
o decidir sobre la falsedad o verdad de tal o cual tesis o proposición filosófica. Es decir, en esta parte del positivismo lógico ya no se centraba la discusión en de ¿es verdad o es mentira? ¿Sí? Sino que simplemente clarificar el sentido de los problemas y proposiciones filosóficas y detectar aquellas que no tienen sentido, a las que llamaron proposiciones metafísicas o pseudoproposiciones. Es decir, aquí, por ejemplo, el positivismo lógico ya no rechazaba esta cuestión de lo mental, ¿sí? Ya no decía que era anticientífico o que de plano no existía. Al positivismo lógico básicamente le daba igual si existía o no existía, ¿sí? Ahora se centraba en tratar de dar una interpretación de, ¿sí? Y si para el positivismo lógico no tenía sentido, pues simplemente pasaba a segundo plano. No le daban como que más vueltas al asunto. Y de aquí es donde se desprende esta parte de una raíz del conductismo radical. ¿Por qué? Porque para el conductismo radical, él no descarta estas cuestiones de lo mental, ¿sí? Sí las toma en cuenta, pero no las ve como mentales propiamente, sino que las llama como conductas encubiertas o privadas, ¿sí? Y aquí surge una fuerte crítica muy reciente, que es la que se mantiene en debate. Y es que, pese a que el conductismo radical intenta deslindarse, intenta no apropiarse de esta cuestión del mentalismo, de alguna u otra forma termina cayendo también en un dualismo. Conocemos esta cuestión del dualismo cartesiano, ¿no? Que existe, por ejemplo, un cuerpo físico y una parte que podríamos decir espiritual o metafísica, mental, alma, o como le quieran llamar. Entonces, de alguna u otra forma, el conductismo radical termina cayendo en este mismo error al hablar de conducta encubierta, o Skinner lo mencionaba, por ejemplo, como conducta debajo de la piel, ¿sí? Entonces, por ahí se encuentran algún conductista radical que diga que el conductismo no es dualista, realmente el conductismo sí termina siendo dualista en parte al hacer referencia a estas cuestiones de conducta debajo de la piel o conducta privada o encubierta. Pero para eso ya existen nuevos supuestos para actualizarlas sin necesidad de caer en estos mismos errores filosóficos que suelen ser contradictorios. Nos dice es clarificar el sentido de los problemas y proposiciones filosóficas y detectar aquellas que no tienen sentido, lo que llamaron proposiciones metafísicas o pseudoproposiciones. Esta parte del positivismo lógico surge en un círculo de Viena, ¿sí? Ahí ellos se centran, entran en este concilio y dicen que es necesario que la ciencia se ocupe de esta parte real, pero que no necesariamente tiene que descartarlo por completo o llamarlo irreal o falso a estas cuestiones que se salen de la norma, sino que debería de buscar explicarlas desde una perspectiva mucho más clara. Y después surge esta cuestión del pragmatismo, que nos dice que el pragmatismo es la postura filosófica que defiende que un conocimiento filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Es decir, para el pragmatismo, para que algo llegase a ser verdadero, por así decirlo, debe cumplir una función, debe ser funcional en la práctica, ¿sí? Y se liga mucho a esta cuestión del empirismo, ¿sí? Porque el empirismo surge a raíz de esta experiencia. Entonces el pragmatismo toma esa cuestión y dice que para que el conocimiento sea válido, debe tener utilidades prácticas. Y aquí surge toda esta cuestión aplicada de la que hablábamos como tecnologías. Nos dice, esta postura emerge entre la atmósfera cultural y las inquietudes metafísicas de intelectuales estadounidenses y alcanzó su auge dentro de las corrientes filosóficas que reaccionaron ante el positivismo.
Si se dan cuenta, el pragmatismo y el positivismo lógico van muy de la mano en esta cuestión, ¿sí? El pragmatismo tampoco desecha estas ideas de lo metafísico, por así decirlo. Simplemente no les encuentra sentido, no les encuentra utilidad hablar de lo mental, porque en la práctica no nos sirve de nada. Así como esta cuestión de las etiquetas diagnósticas, por ejemplo, que hacen referencia a un concepto que sí existen como concepto, como palabra, pero en la práctica clínica solamente son una descripción de la forma, de la morfología de los síntomas, de las conductas, por así decirlo. Entonces, para nosotros, tomando esta cuestión de pragmatismo, estas etiquetas diagnósticas no tienen sentido, no son de relevancia para la práctica, ¿sí? Porque de nada nos sirve en la práctica catalogar a una persona, si vieron el post que hicieron por ahí en CIPA, de narcisista, si no entendemos qué función está cumpliendo todo ese repertorio conductual de lo que llamamos narcisista, ¿sí? Entonces se dan cuenta del concepto, la palabra, esta cuestión metafísica, por así decirlo, realmente no tiene utilidad y por eso nosotros nos centramos en los hechos que sí lo tienen, que son las conductas que nosotros podemos verificar, que podemos analizar, que podemos entender qué función cumplen, porque pues esa es la razón de la que se estén sosteniendo. Después del pragmatismo, en 1949, surge, ya muy apegada a esta cuestión del positivismo lógico, el conductismo lógico, ¿sí? Que también, por ahí lo llamaban, conductismo metodológico, pero vamos para allá. Nos dice que mientras el conductismo watsoniano excluía de su lenguaje todos los términos mentalistas, el llamado conductismo lógico los aceptaba siempre que no estuvieran entre los términos del lenguaje observacional. Esta posición fue sostenida por Tolman, Hull y Spence, principalmente entre los psicólogos conductistas, conductismo metodológico. Y aquí hay que hacer una distinción. Cuando hablamos de conductismo lógico o conductismo metodológico, no nos referimos al conductismo radical del que hacemos uso hoy en día, ¿sí? Por las limitaciones que ya presentaba el conductismo metodológico, que son cuestiones que vamos a ir viendo. Por ahí Watson tiene una frase muy famosilla y muy criticada, por lo cual lo funaron en su momento, que dice, ¿dónde está? Rayos. Bueno, mientras la busco, les quiero recordar que si llega a surgir una duda, igual pueden levantar su mano y hacerla para que no nos vayamos perdiendo. Y les menciono esto porque hablar de filosofía, como tiende a ser mucha teoría, tiende a ser tedioso y enredado en ocasiones. La cita dice: dadme una docena de niños sanos bien formados para que los eduque y yo me comprometo a elegir uno de ellos al azar y adiestrarlo para que se convierta en un especialista de cualquier tipo que yo pueda escoger. Médico, abogado, artista, hombre de negocios y incluso mendigo o ladrón, independientemente de su talento, inclinaciones, tendencias, aptitudes, vocaciones y raza de sus antepasados. Si se dan cuenta aquí, esta cuestión de la idea que tenía Watson sobre la utilidad práctica del conductismo lo reducía demasiado. Él creía que descartando todas estas variables, aún así podía controlar la conducta de los individuos. Hoy en día sabemos que no es así, ¿no? Muy pocas cosas dentro de nuestra práctica son determinantes. La gran mayoría son influyentes, ¿sí? Y aquí se desprende esta cuestión, por ejemplo, de lo biológico, ¿sí? Las cuestiones neuronales, pese a que no expliquen la conducta, sí la hacen posible. Entonces, influyen en cómo se emite la conducta. Por lo tanto, también es importante. Lo que citaba Watson, por ejemplo, las aptitudes, la vocación, incluso la raza de sus antepasados,
también llega a ser relevante dentro de la modificación conductual, dentro del análisis de la conducta. Él aquí lo descartaba, ¿sí? Porque se centraba solamente en variables que él decía poder controlar, que eran pues la conducta pública. Entonces, toda esta parte de lo contextual, pues se lo descartaba, incluso estas partes emocionales, de pensamiento y demás, que por ahí, por ejemplo, hace rato les mencionaba que dentro del conductismo de esta cuestión operante, se dice que toda conducta se mantiene por sus consecuencias, ¿sí? Hay conductas que no precisamente siguen esa regla porque responden a otro tipo de situaciones y aquí aparece, por ejemplo, las conductas gobernadas por reglas, pero eso ya va a ser tema para otro momento. A lo que voy con el conductismo lógico es que se cerró mucho, se hizo demasiado reduccionista, al igual que como lo era el positivismo. Entonces, parte de esta negación hizo que se quedara estancado y que otras propuestas retomaran o tomaran más valor, ¿sí? Y aquí entran otras propuestas que salen de esta línea científica, como lo son la Gestalt, el humanismo y todas estas corrientes aplicadas que sí trataban de retomar estas cuestiones metafísicas, hablar de niño interior, de alma, de heridas, de trauma y todo lo demás, sonaba bastante chido para los de aquella época, ¿sí? Y contrario a lo que proponía Watson, que era limitar básicamente al ser humano, al que podía moldearlo como él quisiera, pues lo otro sonaba mejor en comparación a eso. Por eso muchas veces se critica al conductismo y se critica el conductismo radical en lugar de criticarse al conductismo metodológico. Y este es un gran problema porque en las universidades nuevamente no se nos enseña a diferenciar estas cuestiones del conductismo. Se nos dice, se nos enseña que solamente hay una corriente del conductismo, pero no se nos explica cuáles son sus vertientes filosóficas de primera mano. Entonces, en 1949 el conductismo lógico tomó mucho auge, pero no logró avanzar. Después tenemos el conductismo radical como una nueva propuesta, como un nuevo avance ante esto. Y eso es lo bueno de nuestra ciencia en parte. Al ser una ciencia relativamente joven, lo ideal es que siempre nos cuestionemos de dónde viene nuestro conocimiento, porque eso la hace crecer. La psicología hoy en día es una ciencia en pañales. Entonces, realmente que nos estemos formando por esta corriente y que no solamente critiquemos a otras, sino que también critiquemos a lo nuestro, pues va a hacer que sigamos evolucionando dentro de la rama. El conductismo radical señala, según Skinner, defiende la opinión de que los eventos privados son cualitativamente similares a la conducta manifiesta y que como tales no escapan al análisis científico, aunque plantean el problema de la dificultad de acceso a los mismos según Skinner. Básicamente, aquí Skinner ya no desecha estas cuestiones privadas como emociones y pensamientos, ¿sí? Sino que él las retoma y dice que también son analizables, que también se pueden cuantificar, que también son medibles, al igual que la conducta privada, que la conducta manifiesta que nosotros podemos observar. Solo que estas son un poco más complicadas de observar, puesto que, señala él, se tiene el problema de la dificultad de acceso a los mismos. Porque aquí ya tenemos a la otra persona que es la que nos tendría que brindar esta cuestión de la información. Y por ejemplo, en nuestra práctica clínica lo vemos. Usualmente, como ustedes llegan a ese punto, comúnmente dentro del análisis de la conducta se trabaja mucho con autorregistros, ¿sí? Los autorregistros nos ayudan precisamente a evaluar estas cuestiones conductuales. Y esto se hace para que nuestro trabajo no solamente se limite a lo que hacemos en sesión, ¿sí? Porque vemos al paciente usualmente
una vez a la semana, ¿sí? Pero lo que se hable aquí en sesión, claro que genera un cambio conductual. El punto es que el cambio conductual que se genera aquí, debemos de traspasarlo al contexto donde está surgiendo este problema o este malestar, por así decirlo. Y la manera de hacerlo es conociendo precisamente el contexto. Entonces, los autorregistros nos ayudan a llenar esos huecos de información que nosotros en sesión no vemos, porque así el consultante elabora un registro semanal de pensamientos, de conductas, dependiendo del modelo. Por ejemplo, en terapia de aceptación y compromiso se manejan valores. Entonces, así el terapeuta, el analista de conducta, tiene ya una noción más clara de lo que tiene que abordar, cómo lo tiene que abordar, porque ya reconoce estos patrones de pensamientos, patrones conductuales. Estos patrones también, bueno, todo su repertorio conductual, el analista de conducta ya lo puede visibilizar a través del autorregistro. Entonces, realmente eso facilita gran parte del acceso hacia ese tipo de cuestiones encubiertas, según esto. ¿Hasta aquí alguna duda antes de que pasemos a la siguiente? ¿O ya se durmieron? No, profe, ninguna duda. Ok. Continuamos entonces. Mismo de los antecedentes históricos, positivismo lógico y pragmatismo. Nos dice que el positivismo lógico es este movimiento buscaba la reconstrucción de la filosofía mediante la aplicación de herramientas lógicas y matemáticas, hacerlo cuantitativo, con el fin de hacerla científica. Los positivistas lógicos proponían que el significado de las proposiciones debía ser verificable empíricamente, y por eso se complementa con esa cuestión del pragmatismo. Y que las proposiciones metafísicas, esas cuestiones mentales, por ejemplo, o de alma, o de niños interiores, o del ello, yo y superyo, al no ser susceptibles de verificación, carecían de sentido, ¿sí? No las tomaban como reales o no reales, simplemente que no tenía cabida porque no había sentido dentro de ellas. Aunque el movimiento decayó hacia mediados del siglo, sus ideas sobre la estructura lógica del lenguaje y la verificación empírica han dejado una huella perdurable en la filosofía analítica y en la metodología de la ciencia. Y pasamos al pragmatismo. El pragmatismo es la postura filosófica que defiende que un conocimiento filosófico y científico solo puede ser considerado verdadero en función de sus consecuencias prácticas. Lo que hace el pragmatismo es dejar de poner atención en la sustancia, en la esencia, la verdad absoluta o la naturaleza de los fenómenos para atender a sus resultados prácticos. Es decir, el pragmatismo no busca una verdad absoluta. Y si el conductismo parte de este mismo pragmatismo como base filosófica, entonces para el conductismo su objetivo tampoco es buscar la verdad absoluta del mundo, ¿sale? Sino darle una utilidad práctica a los conocimientos que se genera dentro de la filosofía y de la ciencia, que sean útiles. Así, el pensamiento científico y filosófico ya no tiene como finalidad conocer verdades metafísicas, sino generar las herramientas necesarias para que podamos hacer uso de lo que nos rodea y adaptarnos a ello según lo que se considera adecuado. Y es por eso que existe la parte aplicada dentro de la psicología, todas estas vertientes de psicoterapias que generan, pues, por la parte experimental y filosófica, conocimiento que se traspasa a lo práctico, ¿sí? No buscamos verdades, buscamos que sea útil. Y aquí quiero hacer igual un paréntesis. Dentro de la filosofía, también hay que decir, hay constantemente debates filosóficos para determinar qué es una ciencia y qué no es una ciencia. Por ahí en TikTok hay un vato que se llama Marxismo y Psicología, me parece que es su
su user de TikTok, bueno, él se apoya mucho en estos textos de Gustavo Bueno. Y Gustavo Bueno, según su interpretación de la filosofía de la ciencia, él no considera la psicología por sus parámetros una ciencia. Sin embargo, otros teóricos la ven como una ciencia natural, que es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, a continuación dentro de poco, porque no recuerdo si está en otra página. Estos extractos que vamos a ver a continuación son de la lectura que les había enviado hace un momento. Entonces vamos a ir rápido con ellos. Igual, para los que no leyeron el documento antes de entrar a la clase, lo pueden leer después de salir para que pues quede mucho más clara esta cuestión. Nos dice, la verdad es lo que funciona, lo que es útil. Es cualquier cosa que permita una acción más efectiva. Eso es la verdad, lo que funciona, lo que nos es útil. Conforme los nuevos conocimientos producen una acción más efectiva, las creencias se ajustan y lo que ahora resulta verdadero es diferente. Y como conocer es comportarse. Nunca hacemos contacto con el mundo real, sino solo con otros eventos conductuales, dice Skinner. Esta misma filosofía también la mantiene Gustavo Bueno, como les decía. Se dice dentro de la filosofía que nosotros no hacemos contacto con el mundo real, con lo verdadero, por así decirlo, porque parte de la ciencia, o parte del objetivo de la ciencia, no es buscar lo real, lo verdadero, sino precisamente eso, lo que es útil, lo que genere utilidad práctica, lo que nos facilite nuestra vida como humanos en parte, o precisamente eso, que lo haga útil. Por cierto, aquí el indicador se ve bien chido. Dice, lo verdadero está relacionado con las reglas y con las reglas de transformación de las reglas mismas. Las creencias son cuestión de la probabilidad de la acción y la probabilidad depende de las contingencias. Aquí la gran mayoría ya conoce este tipo de términos de contingencias, pues algunos lo hemos tocado en clases de la universidad y pues otros, tengo entendido, ya están acercados por ahí con el conductismo desde hace más de un año en aquel congreso. Pero bueno. Dice, así, el análisis de la conducta lee cualquier referencia a la utilidad en los textos pragmatistas como reforzante o mantenido por las contingencias de refuerzo. Es decir, para el análisis de la conducta, todo esto que genere utilidad práctica es reforzante. Por lo tanto, si es reforzante, pues tiene una función, es útil y por lo tanto se siguen desarrollando y se siguen usando. Y aquí tenemos ejemplos de psicoterapias que no siguen una vertiente científica, pero que pese a que no siguen una vertiente científica, de alguna u otra forma funcionan, ¿sí? Porque, por ejemplo, la terapia psicoanalítica, la terapia humanista, la terapia gestal, y todo este mogollón de terapias que carecen de validez científica, es innegable que funcionan, porque generan un efecto de cambio conductual en las otras personas. La cuestión es el tiempo que se lleva y que el marco teórico del que salen no es un marco teórico fuerte, no es un marco teórico sólido, y funcionan no por lo que dicen o por lo que ellos creen que funcionan por otras cualidades que son conductuales en parte. La gran mayoría de las tecnologías que hoy en día existen de psicoterapia funcionan principalmente por el hecho de el vínculo terapéutico, ¿sí? El vínculo terapéutico por sí solo ya genera cambios, entonces es útil. Y todas las psicoterapias parten de este mismo vínculo terapéutico. Entonces, de alguna u otra forma generan cambios, entonces son útiles. Pero lo que no es útil es su explicación que ellos dan acerca de por qué son útiles. Y aquí, nuevamente, el conductismo, el análisis de la conducta gana fuerza al poder explicar esos fenómenos. Ellos para explicar este tipo de cuestiones requieren a lo metafísico, al alma, a estas cuestiones internas, a pulsiones y demás, que no pueden ser verificables, ¿sí?
Y si no pueden ser verificables, pues entonces pasan a segundo plano. Sin embargo, el análisis de la conducta, desde su análisis, sí puede explicar todas esas vertientes. Sí puede explicar por qué realmente funcionan. Algunas funcionan por un factor de exposición, la gran mayoría realmente. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos nuevamente más ventaja a la hora de intervenir y de hacer tratamientos más eficaces, porque lo hacemos con mejor tiempo en comparación a otras terapias y con resultados inclusive más duraderos que otras. Bueno, continuamos. Antecedentes históricos nuevamente. Darse cuenta de que cualquier discusión sobre las teorías filosóficas debe incluir un análisis de contexto reforzante del hablante tiene el efecto de que el pragmatismo no anexa valores absolutos a ninguna teoría en particular. Es decir, el pragmatismo no, pues sí, no anexa valores, sino que todas pueden ser útiles, por así decirlo, para el pragmatismo. La cuestión es qué grado de utilidad tienen. En lugar de ello, el pragmatismo considera a cualquier teoría como verdadera, si resulta efectiva para predecir y controlar la conducta. Y nuevamente, aquí existen un montón de teorías que, ok, se usan, ¿sí? Pero a la hora de predecir y de controlar, se quedan cortísimas en comparación a lo que nosotros hacemos. Siendo ilimitadas las formas para expresar un enfoque en particular, son igualmente ilimitadas las posibles connotaciones y los elementos idiosincráticos que determinen que cualquier enfoque sea aceptado como verdadero. Y aquí es parte de nuestra chamba hacer precisamente esas críticas. Hasta aquí nuevamente, ¿alguna duda antes de que continuemos? ¿Una duda? No, profe. Perfecto. Bueno, hace un momento ya hablábamos un poco de esa distinción entre conductismo metodológico y conductismo radical. Pues ahora lo vamos a ver con mucha más profundidad. ¿Qué mierda es el conductismo metodológico? Nos dice que el conductismo metodológico surge con Watson en 1913, en su famoso Manifiesto Conductista. Watson declara que la psicología desde el punto de vista conductista es una rama experimental y puramente objetiva de la ciencia natural, cuyo objetivo teórico es la predicción y el control de la conducta. Watson afirmaba que la introspección no es parte esencial de la psicología y que los datos conductuales deben interpretarse sin referencia a la conciencia, influido por el evolucionismo darwiniano y los experimentos de Pavlov. Watson proponía estudiar la psicología desde fuera, es decir, toda esta cuestión privada, conducta pública, como cualquier otra ciencia natural, únicamente por los datos observables, estímulos y respuestas. Es decir, para el conductismo metodológico, según Watson, todo se reducía a estímulos y respuestas. Surgía un estímulo, por lo tanto había una respuesta. Y así hasta el infinito. Y así es como se dirigía el ser humano. Más adelante, pues nos daremos cuenta que esto tiene grandes limitantes a la hora de explicar otros fenómenos. Supuestos. Datos observables. Solo son científicos los comportamientos y variables verificables por observadores externos. Es decir, aquí el propio individuo no podría evaluar ese tipo de comportamientos y variables, sino que alguien más, alguien externo, tendría que hacer esa evaluación. ¿Sí? Porque si recordamos la diapositiva anterior, esta cuestión de la introspección para Watson simplemente no tenía que ser usada. Nos dice que era por estímulos ambientales, respuestas motoras,
verbalizaciones registrables, entre otros. Nos dice nuevamente que rechazaba la introspección. La experiencia subjetiva no cuenta como dato científico por ser no verificable públicamente. Es decir, lo que yo sintiera al respecto de cómo me comportaba no tenía validez científica, ¿sí? Porque no había un mediador o alguien que lo pudiese analizar delante de, ¿sí? Un observador. Está el modelo de estímulos-respuestas, que es la base del conductismo metodológico. Y aquí es donde se hace esta distinción precisamente entre conductismo clásico y conductismo operante. Explicación de la conducta por relaciones función-consecuencia. Causas internas solo si son operacionalizables. Empirismo, operacionalismo. Conceptos psicológicos deben traducirse en procedimientos de medición concretos. Y aquí es donde nosotros precisamente comenzamos a perder cierto valor a la hora de explicar esta cuestión, porque como el conductismo metodológico era reduccionista, muy reduccionista, pues surgen otras vertientes, como el modelo biomédico, que pues apoyado de esta cuestión de la medicina, de los diagnósticos y demás, pues también comienza a tomar pues más fama, por así decirlo, porque se sentía mucho más claro a la hora de explicar el por qué haces lo que haces, el por qué te comportas como te comportas, y se atribuye a una cualidad puramente de enfermedad mental, por así decirlo, puramente somática. Filosofía pragmática, monista, es decir, esta cuestión del conductismo metodológico tenía un enfoque materialista y práctico que evitaba postular entidades mentales ocultas, es decir, se enfocaban en lo material, que era para ellos lo real, ¿sí? Lo que podías tocar, lo que podías ver a simple vista, eso era lo real y lo que debía ser interpretado. Sin embargo, pues esta cuestión dejaba nuevamente de lado a lo que llamaban mental y toda esta cuestión de entidades ocultas. Sus alcances. Este enfoque convirtió a la psicología en una disciplina más empírica y rigurosa. Fue decisivo para estandarizar métodos experimentales, en especial en estudios de aprendizaje con animales y humanos. Sobre sus hallazgos se desarrollan numerosas tecnologías aplicadas, técnicas de modificación de conducta, terapias conductuales, programas de entrenamiento, análisis conductual aplicado, surgen parte de aquí, las bases dañinas, los principios del aprendizaje estudiados conductista han sido la base de múltiples tecnologías de ingeniería del comportamiento, como la terapia y modificación de conducta. Asimismo, facilitó la generación de predicciones cuantitativas, el uso de reforzadores y castigos de forma sistemática, y el desarrollo de marcos teóricos basados en leyes de estímulo-respuesta. El énfasis en la medición objetiva y la verificación experimental fue un aporte significativo para la legitimación científica de la psicología. Es decir, dentro de todo su reduccionismo que tenía el conductismo metodológico, tuvo sus aportes, ¿sí? Y nuevamente, la psicología está dando sus primeros pasitos, o apenas estaba aprendiendo a gatear, quizás. Entonces se entiende que no haya podido explicar gran parte de otros fenómenos que eran igual de importantes, pero tuvo su contribución. Y a raíz precisamente de esta base filosófica que dejó el conductismo metodológico, pues es que se pudieron hacer evoluciones, ¿sí? Esta fue parte de sus alcances. Es decir, al poder hacer predicciones, al poder entablar un análisis sistemático, al poder intervenir también con modificaciones de la conducta, pues tenía cierta utilidad, ¿sí? La cuestión es que, pues gracias a eso,
pudimos seguir avanzando. Y reitero nuevamente, por eso es importante la crítica. Ahora, sus limitaciones. Como enfoque metodológico, el conductismo no aborda, por ejemplo, pensamiento, lenguaje, emociones, memoria. Fue criticado por su estrechez para explicar el lenguaje humano. El lenguaje haciendo referencia comúnmente a pensamientos y emociones, que son variables o forman parte de lo que llamamos lenguaje. Porque el lenguaje en parte es lo que nos hace poder interpretar esto a lo que llamamos realidad. Nos dice que además al excluir la conciencia incurre en una suerte de dualismo pragmático, ya que asume que existe un mundo privado de sensaciones, pero lo declara fuera del dominio científico. Es decir, Watson, pese a que no quería caer en esa misma cuestión mentalista y de dualismo, terminaba cayéndolo al negarlo, ¿sí? Porque pues no lo podía explicar y eran fenómenos que se presentaban y que nuevamente tenían relevancia en la modificación de la conducta. Pero pues a la ciencia de la conducta aún le faltaba todavía más recorrido para poder hacer esa transformación. Dice, Watson mismo sostuvo que el estudio de la conciencia se inscribía en la tradición dualista, más allá de las metas del conocimiento científico, equiparándolo a un problema mente-cuerpo que la psicología debía eludir. Es decir, no pases por ahí porque no tenemos herramientas para estudiarlo de momento. En consecuencia, la conciencia se convierte en mera herramienta de observación, no en un objeto de estudio. Más adelante, Skinner advirtió que el conductismo metodológico, al hablar solo de eventos públicamente observables, carece de un vocabulario científico para abordar los eventos privados. Y aquí llegó Skinner y le dio muerte al conductismo metodológico. Y así es como nosotros logramos evolucionar a esto que llamamos conductismo radical. Y aquí les quiero hacer una pregunta. ¿Qué es radical? ¿Es porque somos muy cerrados en cuanto a nuestra crítica? ¿Extremista? ¿Extremista? Oh, shit, dijimos lo mismo, eso. Ok, extremista. ¿Consideras que sí somos extremistas, Eduardo? Bueno, radical, es que yo siento que es como que, no como verlo de que blanco y negro, pero sí como defenderlo a capa y espada. Um, ok, no precisamente porque ese no es el objetivo de nosotros como analistas de la conducta, ¿sale? Eh, ajá. No, continúa. Ok. Eh, Haciendo esta aclaración, nosotros no tendríamos por qué defender a capa y espada esta cuestión del conductismo radical, sí, porque ahí ya estaríamos volviéndolo básicamente una cuestión de creencia, de que creo que es verdadero y por eso lo defiendo, y no es la cuestión, sí, tiene sus deficiencias también en parte, así como el conductismo metodológico, solamente que supone una gran evolución en comparación al otro. ¿Alguien más que quiera hacer su aportación hacia la interpretación de radical? Oye, Hilda, ¿tú por qué crees que es radical el conductismo? Conductismo radical. ¿Se me escucha bien? Sí. Ok, es que tengo muy mal internet, perdón. Eh, Tal vez sí pienso en extremos y no, tal vez no en blanco y negro, pero tal vez como que descarta un poquito los grises del medio. Ok. ¿Consideras que sí lo descarta? No sé si decir que los descarta, pero como que mm, los hace más a un lado de Ah, que, ajá, ok. es, Bueno, ahorita, ok.
De hecho, si nos ponemos a verlo así de blancos y negros y grises, realmente el conductismo incluso se esfuerza por explicar esos grises. Desde mi perspectiva y hasta ahora todo lo que he visto, en comparación a otros enfoques, realmente el conductismo es el que toma más en consideración toda esta complejidad humana y es precisamente por esta parte radical. Aquí el conductismo radical, la palabra radical no hace referencia a extremismo o extremos, por así decirlo, o rigidez, hace referencia a raíz. El término radical viene de radix, que significa raíz. Por lo tanto, realmente lo que busca el conductismo radical es precisamente cavar hasta la raíz, que es lo que mantiene la conducta, por qué se da, y buscar explicar precisamente toda esta cuestión de la complejidad humana, porque el conductismo radical toma en cuenta todo el factor biológico del ser humano, todo el factor contextual, el factor cultural, el factor histórico, todo eso es motivo de análisis dentro del análisis de la conducta, que es la parte aplicada del conductismo radical. Entonces, realmente la palabra radical dentro del conductismo no hace referencia a extremos, sino a raíz. Nuestro objetivo como analistas es cavar hasta la raíz, ¿sí? Encontrar cuál es la raíz, cuál es la explicación funcional de los fenómenos a los que llamamos psicológicos, ¿sí? Y aquí es por eso que nosotros descartamos otras explicaciones, como las del modelo biomédico, que se centran en enfermedades, porque dentro del conductismo radical y dentro de la psicología científica, lo psicológico no puede ser enfermo, ¿sí? No puede haber una conducta sana y una conducta enferma. Hay conductas funcionales, ¿sí? En ciertos grados. Y esa es precisamente nuestra chamba, el buscar cuál es la función que está cumpliendo esa conducta, que la mantiene, ¿sí? Para poder hacer modificaciones. Se me olvidó otra cosa que iba a decir, pero bueno, básicamente esa es la explicación del conductismo radical en cuanto a definición de radical. ¿Quedó claro el punto? Sí, sí, queda claro. Perfecto. Ahora, ¿qué es? Nuevamente, el conductismo radical es propuesto por Skinner como filosofía de la ciencia conductual, análisis de la conducta, al explicar que los eventos conductuales pueden entenderse y realizarse en relación con el entorno pasado y presente, y la historia evolutiva sin residuos. Aquí viene toda la explicación que les acabo de dar acerca del término radical, que viene en radix, raíz. Es una ciencia natural del comportamiento. Los eventos conductuales son eventos naturales, y es algo que vamos a ver a continuación. ¿Por qué son naturales? ¿O por qué se considera una ciencia natural? Primero que nada, sus características. Las características del conductismo radical son las siguientes. Afirma que una ciencia del comportamiento es posible, ¿sí? Punto común de todo el conductismo. El comportamiento puede estudiarse científicamente de forma sistemática y empírica. Es decir, podemos elaborar sistemas, entenderlo de manera teórica y también llevarlo a la práctica para poder entenderlo. Y nos dice, aquí no hay aún lo radical. Esto lo comparten otros conductismos, ¿sí? Es la base de los conductismos, por así decirlo. Sin embargo, en el punto 2 nos dice que postula que la ciencia del comportamiento es una ciencia natural, y esto es lo radical. El comportamiento es un evento natural, como la oxidación, que es parte de una conducta, como las mareas y como la división celular. Todo esto, todos estos 3 puntos que se acaban de enumerar aquí, pese a que no son conductas humanas, por así decirlo, o sea, conductas como las entendemos generalmente, forman parte de este comportamiento natural, ¿sí? Es decir, la oxidación es natural que se dé,
por el contacto del organismo con el ambiente, al igual que las mareas por todas sus variables que la hacen posible con el ambiente, ¿no? Asimismo, la división celular nos dice que no es producto de una agencia interna, es decir, la oxidación no se da por algo interno del organismo que hace que se oxide, ¿sí? Lo mismo con las mareas, no hay nada interno dentro de las olas que hace que éstas emitan todo ese oleaje. La división celular es parte de lo mismo. Las células no tienen un ente interno que hace que se dividan, ¿sale? Sino que es voluntad libre, como una mente causal, que vamos a ver. Es decir, es algo que simplemente sucede, es algo natural. Lo mismo pasa con las conductas que nosotros estudiamos y es por eso que el análisis de la conducta se anota a estas ciencias naturales, ya que el comportamiento simplemente ocurre, simplemente se da de manera espontánea, de manera natural, pese a que podemos modificar variables, se va a seguir dando. Siempre nos vamos a estar comportando, vamos a estar emitiendo conducta, ya que la conducta por definición, bueno, me voy a saltar eso porque viene más adelante. Característica número 3, rechazo del mentalismo. Nuevamente, el conductismo radical retoma esta parte del conductismo metodológico buscando rechazar el mentalismo, pero quizás darle otro enfoque en parte. Dice, no explica la conducta apelando a entidades internas, ocultas, a mente, a voluntad, intenciones como causas. ¿Sí? Las explicaciones mentalistas son vistas como innecesarias, anticientíficas, obstáculos explicativos. Y aquí retomamos lo que veíamos hace un momento sobre el positivismo lógico y el pragmatismo. Nuevamente, el hablar de lo mental no tiene utilidad práctica, ¿sí? Son innecesarias, anticientíficas también, porque no tienen razón de ser. Hablando precisamente de estas entidades ocultas y de mente, voluntad, intenciones, porque esos conceptos son explicables de manera conductual desde otra perspectiva que ahorita vamos a estudiar. La explicación del comportamiento por historia ambiental y evolutiva. Hace un momento, cuando hablábamos de conductismo metodológico, había un párrafo que señalaba que Watson, por ejemplo, rescataba toda esta idea de la teoría evolutiva de Darwin, y es algo que también vamos a analizar precisamente esto, el conductismo, el análisis de la conducta, al retomarse como una ciencia natural, parte de estos supuestos también. Nos dice que la conducta se explica por el entorno pasado, el entorno presente, la historia de reforzamiento, la selección por consecuencias. La selección por consecuencias la vamos a ver en un momento, pero este es precisamente el punto donde más nos apegamos a este tipo de teorías como la de Darwin. Nos dice, no se requiere de variables intervinientes ni constructos hipotéticos. Y es por eso que nosotros no hacemos comúnmente uso de etiquetas diagnósticas, que ojo, sí son útiles, no a la hora de intervenir, son útiles en otros campos, como lo son la investigación. Hoy en día se requiere de que tú pongas una etiqueta diagnóstica para que hagas referencia a todo ese patrón conductual del que quieres estudiar y a raíz de eso tú desenglobes toda esta cuestión de tu tesis, tu investigación que quieras realizar. Que también nos facilita cierto trabajo con otros profesionales, ¿sí? Las etiquetas diagnósticas sí funcionan como, no como explicativas de la conducta, pero sí a la hora de pues, platicar con otro profesional. Facilita mucho esa cuestión. Nos dice que la explicación es histórica y funcional, no interna. Y hablando de esos constructos hipotéticos,
La materia pasada que en UGM hablabas precisamente sobre esta cuestión de la psicometría. Por ejemplo, la psicometría se encarga de evaluar precisamente constructos, ¿sí? Es decir, tú armas tu constructo, lo que quieres evaluar, le pones un nombre acorde a su morfología, acorde a su forma, acorde a su conjunto de conductas, y en base a ese conjunto de conductas y a ese constructo que tú hiciste, a ese nombre, a esa etiqueta, tú ya derivas toda esta cuestión psicométrica, toda esta evaluación, que es precisamente para lo que funciona, el evaluar rasgos específicos que quiere buscar el evaluador, ¿sí? Para investigación y para diagnóstico, bueno, es una discusión que se da muy seguido últimamente entre analistas de conducta. Número 5. El comportamiento se define funcionalmente. Estímulos y respuestas son clases, no eventos únicos, definidos por lo que hacen, no por su forma. Nuevamente cayendo en que nosotros como analistas de conducta no evaluamos precisamente morfologías, evaluamos funciones, qué función está haciendo, por qué está haciendo lo que está haciendo. ¿Sí? Porque se está comportando como se está comportando, y en parte que es porque le funciona, pero ¿por qué le está funcionando de esa forma si pareciese ser una conducta problema o disfuncional? Ejemplo, presionar la palanca no es igual a un movimiento específico, ¿sí? Nosotros esto lo vemos en las cajas de Skinner, ya sea con la ratita jalando la palanca o la paloma presionando botones, ¿sí? La paloma no lo hace por presionar la palanca como un movimiento específico, ¿sí? Lo hace porque el hacerlo, porque el presionar el botón o jalar la palanca cumple una función, ¿sí? Que es que va a recibir cierta gratificación, cierto estímulo, que lo hace reforzante, y es por eso que lo sigue haciendo, no por el simple hecho de mover la palanca, sino que hay una relación, hay una contingencia entre la respuesta y el estímulo que se está emitiendo, ¿sí? Nos importa la función, no la topografía. Lo mismo en la cuestión experimental. Nos importa qué función está cumpliendo el hecho de que la paloma o la rata picotee o jale la palanca, qué función está cumpliendo, qué está buscando la rata o la paloma hacer, ¿sí? Y aquí entran un montón de programas de reforzamiento, de intervalos variables, de razón fija y todo lo demás que iremos viendo en clases más adelantadas. La forma no es de relevancia, lo que importa es la función. Por eso hacemos uso de esta herramienta que es el análisis funcional de la conducta. Uso de la tasa de respuestas como dato fundamental. Y estas son las dimensiones en las que se mide la conducta, y esto sí es importante de lo que tomen nota o algo por el estilo, porque es lo que vamos a usar en clases igual más adelante. Esta cuestión de que la conducta se mide ¿cómo? Se mide en su frecuencia, en su duración, en su latencia, en su intensidad, y en el otro factor que es la localización temporal, ¿sí? Es decir, se mide en frecuencia, en qué tantas veces, por ejemplo, la rata jala la palanca, ¿sí? ¿Qué tan frecuente es comúnmente? Se mide en duración, en cuánto tiempo tarda o cuánto tiempo emite precisamente esa misma conducta, cuánto tiempo dura la conducta en ser emitida. Se mide en latencia, en cuánto tiempo se tarda en emitir nuevamente esa conducta o la conducta que estamos buscando. El intervalo de tiempo, latencia de espera que hay entre una y otra. Y la localización temporal, y esto hace referencia en parte a esta parte contextual, ¿sí? Nos dice que esto permite analizar cambios graduales, estudiar relaciones complejas con el ambiente. Si se dan cuenta, el conductismo metodológico solamente se centraba en estímulo-respuesta, ¿sí? El conductismo operante, el conductismo radical, va más allá del mero estímulo y respuesta. Dice que hay toda una
vertiente de cosas que tú tienes que analizar de la conducta porque son de relevancia para su explicación, ¿sí? Para entender su función y de cómo es que se mantienen en el tiempo, en la localización temporal, precisamente, ¿sí? Y es por eso que esta vertiente del conductismo radical es mucho más superior a la del conductismo metodológico, porque esta estudia relaciones complejas con el ambiente, cosas a las que nosotros ahora llamamos como conducta privada, manifiesta, conducta encubierta, ¿sí? O mundo debajo de la piel, según este. 7. Concepto de control de estímulos. Los estímulos no provocan respuestas una a una. Y esto es clave entenderlo. Porque usualmente que nos enseñan en las universidades que el estímulo genera o crea, provoca las respuestas, ¿sí? Cosa que no es del todo cierta. Lo que hacen es que modulan la probabilidad de una respuesta, ¿sí? Porque un estímulo no siempre va a tener el mismo valor que tiene quizás al inicio, no siempre va a hacer que se produzca la misma respuesta y de la misma forma, ¿no? Sino que lo que va a hacer es modular precisamente la probabilidad de la respuesta que nosotros buscamos. Y esto lo vamos a entender nuevamente en clases más avanzadas cuando hablemos de modificación conductual. De momento lo dejamos ahí en pausa. El comportamiento se entiende como sensible al contexto, extendido en el tiempo. Y esto de extendido en el tiempo, grábense lo que se les quede en su cabecita ahorita, porque vamos a ver algo que es una explicación molar, que es como alternativa para no caer en el dualismo cartesiano, ¿no? O en el mentalismo en el que suele caer el conductismo al hablar de conducta privada o encubierta, ¿sí? Pero ahorita vamos a hablar de eso para ya dejar al dualismo de un lado. Conducta verbal como conducta operante. El lenguaje no es especial ni mental. Y aquí el lenguaje se referencia nuevamente a pensamientos, emociones, ¿sí? No solamente al habla o a las maneras de comunicación. Dice, es conducta sujeta a contingencias, es decir, relaciones ambientales también. El significado no es interno, es decir, la conducta verbal, la conducta encubierta de la que se habla, privada, no es por algo interno, sino que depende de las relaciones funcionales que ha hecho el individuo a causa de su historia de aprendizaje. Y por último, en características, el 9, problema interno del conductismo radical, los eventos privados. Skinner los acepta como eventos dentro de la piel, ¿sí? Según Baum. Y aquí surge la crítica nuevamente a nuestro modelo teórico, a nuestro modelo filosófico. Reintroducen mentalismo encubierto, ¿sí? Entonces, nuevamente, si les dicen que el conductismo radical no es dualista, sí es dualista en parte porque habla de mundos dentro de la piel, porque habla de conducta privada o no manifiesta y todo ese rollo, ¿no? Reintroduce mentalismo encubierto, no son medibles, no aportan poder explicativo real. Y aquí surge esta alternativa conductista radical moderna y es una visión molar del comportamiento, ¿sí? Entonces, si ustedes encuentran por ahí un conductista que hable de estas cuestiones de dualismo como conducta privada, encubierta o demás, díganle, fuck you, pinche dualista. Nosotros tenemos esta cuestión de la visión del comportamiento molar. Nos dice que los pensamientos y sentimientos son iguales a patrones conductuales públicos, solo que estos están extendidos en el tiempo, ¿sí? Es decir, no son públicos porque no se dan de manera inmediata como comúnmente lo harían, sino que estos se extienden en el tiempo y perduran comúnmente. Los pensamientos, por ejemplo, tienen reincidencias, si así lo queremos llamar, ¿sí? Aparecen a lo largo del tiempo, ¿sí?
pero están sujetas a las mismas leyes que el comportamiento, que la conducta pública. Que por cierto, esto los quería dejar de tarea, así que tomen nota. Quiero que me hagan una investigación, ¿sí?, sobre esta perspectiva, la visión molar del comportamiento, porque llega a ser un tanto compleja de entender y porque nos llevaríamos más tiempo en la clase a ahondarla más a profundidad. Entonces, su tarea para la próxima semana va a ser esa: desarrollarme una investigación acerca de la visión molar del comportamiento y cómo es que sustituye a esta explicación de la conducta privada. ¿Sale? Se los voy a anotar porque si no se me va a olvidar. Aquí está. ¡Ah! 9:45. Nadie me avisó que Diana se intentaba conectar, groseros. Continuamos. Se los voy a fijar para que no se les pierda esta tarea. 7 días. Ahí está. Ahora, principios filosóficos fundamentales del conductismo radical, porque estos presuponen igual un avance en comparación al conductismo metodológico. Nos dice, el conductismo radical de Skinner se basa en un marco ontológico de monismo físico y determinismo ambiental. Skinner postuló que no existe mente separada del cuerpo. El cuerpo es uno solo y todo fenómeno, incluso lo psicológico, es físico y sujeto a las mismas leyes. En esta perspectiva, la conducta de un organismo está íntegramente determinada por contingencias ambientales, filogenéticas u ontológicas, ¿sí? De modo que los eventos externos actúan como variables independientes de las respuestas. Es decir, para Skinner, el ser humano nuevamente es un ser completo, no un ser partido en trozos, ¿sí? Como comúnmente se hace ver al ser humano dentro de psicología, que se le parte comúnmente en dos, una parte orgánica y una parte espiritual mental. Para Skinner esto no tenía cabida. El ser humano es completo, ¿sí? Lo orgánico es parte del ser humano y es en parte todo esto, ¿sí? Porque sin un cuerpo, pues simplemente no podría existir todo este dualismo al que muchos comúnmente apuntan. Entonces tampoco tiene razón de ser el dualismo. Tengo un video en TikTok donde se habla también de la perspectiva teológica
al respecto cuando hace referencia a alma. Dentro de la teología, por ejemplo, y me gustó porque sigue precisamente esta línea conductista radical, dentro de la teología, la palabra alma hace referencia a ser humano, como humano completo. Entonces, la concepción de alma, como muchos la ven, de algo espiritual, algo aparte, o fuera del cuerpo, que vive dentro del cuerpo, y el cuerpo como un cascarón, pues tampoco tiene razón de ser, incluso dentro de la teología. Es por eso que conductismo radical 1, psicoanálisis 0. Materialismo, monismo físico ontológico y determinismo. Y vamos para allá. Hablando de monismo físico ontológico, nos dice, en esencia, el monismo físico ontológico postula que todo lo que experimentamos, incluyendo la conciencia, los pensamientos y los procesos mentales, surge de la interacción de la materia física y puede explicarse en términos de las leyes de la física. Se opone al dualismo que postula la existencia de dos tipos de realidades fundamentalmente diferentes, comúnmente materia y el espíritu o mente. Este principio monista ontológico descarta nuevamente el dualismo y centra al ser humano como un ser completo. ¿Sí? Un ser completo que puede cambiar, por supuesto. El determinismo es una doctrina filosófica y científica que sostiene que todos los eventos, incluidas las decisiones humanas, están inevitablemente condicionados y predeterminados por una cadena de causas y efectos anteriores. Es decir, regidos por leyes universales o condiciones iniciales. Y aquí entra otro punto que también es de mucha discusión porque a la gente no le gusta, pero niega el libre albedrío. Para este principio, para el determinismo, que es de donde, bueno, que es una base filosófica, epistemológica del conductismo, el libre albedrío no existe, es una ilusión. Nadie es libre, porque todos están sujetos a las mismas leyes de aprendizaje que nosotros vemos aquí, que nos dice que están inevitablemente condicionados y determinados por una cadena de causas y efectos anteriores. Las decisiones y lo que hacemos hoy está fuertemente influenciado y en parte determinado por toda nuestra historia de aprendizaje, porque así hemos aprendido a comportarnos. Y eso es lo que define en relación a nuestro ambiente las decisiones que nosotros tomamos. No somos libres en el concepto que muchos nos han vendido con relación al libre albedrío. Y sugiriendo que el futuro es predecible si se conocen todas las condiciones. Pero hay una fórmula matemática, por cierto, como dato curioso, que se utiliza para predecir conductas, que espero la veamos más adelante. Y aquí está una actualización y debate contemporáneo. La visión molar. Autores proponen una perspectiva molar o teleológica del comportamiento. Aquí, antes de continuar con esta vez, por ver. Esta parte del determinismo y del monismo ontológico nos señala algo importante. Comúnmente, cuando hablamos de monismo ontológico y determinismo, algunos que no entienden bien de esta filosofía dicen que somos mecanicistas, ¿sí? De que, por ejemplo, si es A, entonces es B. No precisamente, ¿sí? Porque lo que busca el conductismo es generar no precisamente una relación causa y efecto,
Lo que se busca realmente es que no es que un estímulo cause directamente la emisión de una conducta, lo que veíamos hace un momento, es que las consecuencias favorecen la aparición futura de conductas que han producido resultados, beneficios y desfavorecen las que no lo hicieron. Es decir, aquí es donde de lo que les hablaba hace rato, de que nuestras conductas están moldeadas por sus consecuencias, ¿sí? Si son favorables, hace que la conducta se siga emitiendo, que la conducta tenga más aparición, que la conducta se vuelva más resistente, más fuerte, etcétera. Y si ha tenido resultados desfavorables, hace que la emisión de la conducta se reduzca, ¿sí? Entonces, no es precisamente mecanicista porque hay muchas variables de por medio. Así continúa. En lugar de focos moleculares, respuestas aisladas a, y algo que se me ha pasado. Al ver al ser humano como un ser completo, nosotros tampoco descartamos esta cuestión cerebral y neuronal. Nosotros, claro que la tomamos en cuenta, ¿sí? La cuestión es que nuestra perspectiva con relación a ello cambia. Nosotros no vemos al cerebro como explicador de la conducta, lo vemos como un participante de, ¿sí? Porque forma parte de nuestro organismo. Y aquí hay un libro bastante curioso que se llama El mito del cerebro creador, que habla precisamente de eso. Hace referencia a que en ocasiones vemos al cerebro como un ente dentro de nosotros, como si fuera un homúnculo, hace la referencia dentro de ello el autor, que nos controla y que direcciona nuestra vida. Y eso muchas veces lo vemos en consulta con los consultantes dando este tipo de explicaciones de que es que mi sistema nervioso no entiende que, no sé, que es ansiedad y no que un león me vaya a atacar o algo de por medio, ¿no? Que es un examen. O estas comparaciones que usualmente se hacen, ¿sí? Y aquí se le atribuye un peso sumamente enorme al cerebro, ¿sí? Como si él fuera el causante de que nos comportemos como lo hacemos, cuando realmente no es así. El cerebro juega un papel importante, sí, pero no determinante, porque al igual que otros órganos de nuestro cuerpo, también forman parte en la emisión de nuestras conductas. Y las estudiamos porque pues terminan siendo variables, ¿sí? Pero los problemas conductuales, los problemas psicológicos, en su mayoría, por no decir todos, realmente no tienen una explicación neuronal cerebral, ¿sí? Por ejemplo, los llamados psicotrastornos de los que se hacen juego usualmente dentro de la salud mental, hacen referencia a desequilibrios en cuanto a neurotransmisores y toda esta cuestión neuronal. La realidad es que incluso en estudios serios, estos no son determinantes. Influyen porque, claro, y realmente lo que termina pasando es que nuestros patrones conductuales terminan modificando esas estructuras cerebrales, terminan haciendo que se segregue o que no se segregue cierta sustancia y demás. Y por eso luego tenemos imágenes comparativas. En redes hay una muy famosa, donde se ve un cerebro con depresión, un cerebro normotípico o sano, y se hace la comparación. Un cerebro con depresión, cerebro sano. Eso es una estupidez, porque el cerebro no es que de la noche a la mañana se haya vuelto un cerebro depresivo, o que de la noche a la mañana haya segregado, que claro que puede haber momentos en los que el cerebro, en cuanto a su estructura, falle, porque es orgánico, porque está sujeto también a deterioros y demás, ¿sí? Pero eso no es el motivo principal de los problemas psicológicos. Y si ya hay un deterioro a nivel cerebral, entonces no es psicológico, es algo fisiológico, ¿sí? Algo neuronal propio de la medicina, y sí. Entonces hay que hacer esa distinción. Comúnmente esas imágenes que vemos, realmente la explicación es al revés. Los patrones conductuales terminan determinando cómo se va a comportar, ¿sí? Nuestro cuerpo en su mayoría.
a nivel cerebral, por ejemplo, termina cambiando la estructura del cerebro y aquí entra en juego esta parte de la neuroplasticidad y demás. Eso como paréntesis. Ahora sí, para ya terminar, porque nos falta un buen. ¿Qué me quedé? En lugar de focos moleculares, respuestas aisladas resaltan patrones de acción extendidos en el tiempo. Por ejemplo, habla de conductismo teleológico, donde los estados mentales, creer, querer, sentir, se describen como patrones de conducta pública, prolongado en el tiempo. Argumenta que bajo este enfoque los eventos privados pierden relevancia. El comportamiento es por su naturaleza extendido en el tiempo. Si se observa en un marco temporal apropiado, los eventos privados se toman irrelevantes para la explicación. Desde esta óptica moral se enfatiza que la conducta humana, incluso las creencias o intenciones, deben entenderse en función de su historia completa de refuerzos y consecuencias, y no a partir de entidades mentales ocultas. No nos vamos a detener mucho aquí en la explicación moral porque ustedes ya llevan tarea para eso. La noción de conducta como objeto de estudio. En la filosofía conductista radical, la conducta es el único objeto legítimo de la psicología científica, ¿sí? Se define operacionalmente como acciones o respuestas del organismo producto de interacción con el ambiente, abarcando tanto conducta pública como privada. Así los vamos a denominar de momento hasta que me traigan su tarea. Siempre enfocada en sus relaciones funcionales con el entorno. El objetivo del análisis de la conducta es describir, predecir, controlar dicha conducta en función de variables ambientales. Y aquí tenemos una imagen. Esta imagen es de lo que les iba a hablar hace rato. Comúnmente, cuando hablamos de conducta, usualmente es cuando la intentamos situar en algún plano al ser materialistas, decimos, no, la conducta se encuentra dentro del organismo, se encuentra en el organismo, se encuentra en la persona. No, precisamente, la conducta no se encuentra dentro de nosotros, no somos nosotros la conducta. Y luego se tiene la otra imagen, no, entonces la conducta se encuentra en el contexto, se encuentra en el ambiente. No, la conducta realmente es interacción entre el organismo y el ambiente. Entonces, en este dibujito que tenemos por aquí de una persona, una flecha y un dibujo del planeta Tierra que va a hacer referencia al ambiente, la conducta no se encuentra se encuentra dentro del organismo, de la persona, no se encuentra en el ambiente, la conducta se encuentra aquí, en esta flechita que vemos por aquí, ya que la conducta es interacción, ¿sí? La interacción del organismo y su ambiente. Eso es lo que nosotros denominamos conducta. Comúnmente también se hace referencia, para ejemplificarlo, a un fósforo y la llama. Entonces, se supone que la conducta dentro de este ejemplo se encuentra con el fósforo haciendo la interacción para encenderlo, ¿sí? No se encuentra propiamente en el fósforo ni en la caja donde se va a hacer la fricción, ¿sí? Se encuentra en la interacción que emite la chispa. Esa es la conducta dentro de ese ejemplo que se suele utilizar comúnmente. Ya casi tenemos. Determinismo, empirismo, parsimonia y funcionalismo. Como principios epistemológicos. Ya vimos principios filosóficos, ahora vamos con epistemológicos. Las principales, se me olvidó quitar esto, increíble. El determinismo. El determinismo es la postura según la cual todos los eventos, incluyendo la conducta, son productos de relaciones causales reguladas basadas en antecedentes y consecuencias observables. En este marco no se aceptan que los comportamientos ocurran de la nada, más bien ocurren en función de condiciones específicas del ambiente y de la historia del organismo. No implica fatalismo, que no se pueda modificar. Esto hay que tenerlo bien claro. El hecho de que uno de los principios epistemológicos sea el determinismo, no quiere decir que al estar sujeto a estas mismas leyes de aprendizaje y de las variables y condiciones específicas del ambiente y la historia del organismo, no quiere decir que no cambie. Al contrario, no es fatalista.
ya que puede modificarse mediante cambios ambientales en ciertas variables. Es decir, el ser humano puede cambiar sus patrones conductuales. Y es por eso que nos peleamos con las etiquetas diagnósticas, porque las etiquetas diagnósticas lo que hacen es que la persona se apropie de una etiqueta diagnóstica y en ocasiones se enseña que las enfermedades mentales, como comúnmente se conocen, los psicotrastornos, se dicen que no tienen cura, que solo se aprende a vivir con ellos, cosa que es una falsedad. Puedes modificar esos patrones conductuales a los que ya les asignaste una etiqueta, ¿sí? Puedes relacionarte de otra forma con el mundo, que como ya lo has aprendido. ¿Es difícil? Sí. ¿Trae malestar el modificarlo? También. Pero todo esto es en pos de vivir una vida plena, que es lo que se busca comúnmente. Empirismo. El empirismo sostiene que el conocimiento se basa en la experiencia y observación directa, no en especulaciones o constructos no observables. Y surge esta cuestión del análisis conductual. El comportamiento debe ser observado, medido y registrado objetivamente, para ello el autorregistro. Los datos empíricos son el fundamento para validar hipótesis y teorías. Sin empirismo, la ciencia perdería su anclaje en fenómenos medibles y caería en interpretaciones subjetivas o no comprobables. Cosas que hicieron otras teorías, no son psicologías, bueno, otras teorías dentro de la psicología popular. El análisis de la conducta busca siempre datos observables y replicables. Parsimonia. Qué concepto tan más bonito. La parsimonia es la norma de preferir explicaciones simples antes de complejas, siempre que expliquen los mismos datos. En ocasiones a la gente le gusta mucho para hacer ver al ser humano mucho más complejo, tener explicaciones súper fantasiosas que no explican nada. Tenemos el caso del psicoanálisis. La cuestión aquí es que para el conductismo radical se apoya mucho de esta parsimonía, ¿sí? Es decir, prefiere una explicación simple porque es por sobre explicaciones súper complejas. Es mejor algo simple que lo explique súper bien a algo súper complejo que no explique mierdas. Entonces, nos dice que el análisis conductual, antes de recurrir a interpretaciones internas o mentales, se busca una explicación ambiental simple para la conducta. Y el hecho de que busquemos interpretaciones simples no quiere decir que sean fáciles, porque hacer un análisis conductual es difícil, requiere tiempo y es mucho más complejo que otras intervenciones psicológicas. Las variables ambientales y las contingencias, relaciones, explican eficazmente muchos fenómenos sin necesidad de supuestos mentales. Es decir, retomando todo ese chorro que nos echamos ahorita de principios filosóficos, retomando esta cuestión del pragmatismo, si mal no recuerdo era, nosotros preferimos esto que es simple y que lo explica bien porque tiene cierto grado de utilidad por sobre supuestos mentales que no explican nada y que tienen cero utilidad a la hora de hablar de ellos. ¿Cómo opera? Identifica explicaciones simples y lógicas del comportamiento. Si estas explicaciones no explican los datos, entonces considerar explicaciones más complejas. Y aquí es donde entran otro tipo de explicaciones conductuales. Se eliminan hipótesis redundantes e innecesarias, ¿sí? No siempre más es mejor, a veces menos lo es. Funcionalismo como último factor. El funcionalismo sostiene que el comportamiento solo se entiende en términos de su función, es decir, qué relación tiene objetivos, tiene estímulos ambientales con las respuestas conductuales y sus consecuencias, más que en términos de estructuras internas hipotéticas. En conducta y análisis conductual se centra en las variables ambientales que mantienen o cambian la conducta, historia de reforzamiento, antecedentes y consecuencias. Y esas son partes del ABC que comúnmente conocemos. Dentro de nuestros análisis de triple contingencia, tenemos el ABC, que es antecedente, conducta y consecuencia. El significado del comportamiento no está en su causa mental, sino en su función y efectos en el ambiente. Y tenemos una distinción epistemológica. Contrasta con enfoques que buscan causas internas ocultas, procesos mentales,
representaciones, prefiriendo explicaciones que establecen relaciones evidentes entre conductas y ambientes. Y aquí para sintetizarlo tenemos una mini tabla. Principio de determinismo, empirismo, parsimonia y funcionalismo. ¿Qué aporta a la epistemología conductual? El determinismo establece que los eventos conductuales tienen causas y pueden ser analizados. ¿Sí? El empirismo, el conocimiento proviene de observaciones verificables, no de introspección. ¿Sí? Parsimonía, favorece explicaciones simples y evita postular entidades innecesarias. Y funcionalismo, explica la conducta por su relación con el ambiente y las consecuencias. Entonces, básicamente esta mini tablita sintetiza todo esto que les acabo de leer, que es súper largo. Y nos dice, el mundo, incluida la conducta, funciona de forma ordenada y causal. Eso es determinismo. ¿Sí? Funciona de forma ordenada y causal. La ciencia se basa en datos observables. Empirismo. Se prefieren explicaciones simples sin recurrir a entidades innecesarias. Parsimonía. Se explica la conducta en términos de su relación con el ambiente, no como producto de estados internos no observables. Funcionalismo. Eso igual, tomen nota, tomen captura o algo por el estilo, porque también lo sintetiza muy bien. Y por último, Skinner y la selección por consecuencias como principio explicativo. Y terminamos. Para Skinner, la selección por consecuencias, en inglés, selección by consequence, no es solo una metáfora para el aprendizaje, sino un principio causal que explica cómo se adquiere, mantiene y modifica la conducta de los organismos. Es parte de su proyecto de convertir a la psicología en una ciencia natural comparable a la biología o la física. Esta cuestión de la selección por consecuencias es lo que nos da la base para hacer una ciencia natural, ¿sí? Porque parte de presupuestos semejantes. Y aquí existen 3 niveles de selección por consecuencias. Pero antes de pasar a estos, leeremos esto de aquí. Dice, selección por consecuencias es un principio explicativo que sustituye el modelo mecánico causa y efecto, del que hablábamos hace un momento, que por eso no es mecanicista. El conductismo radical no es un mecanicista porque no actúa como el conductismo metodológico de estímulo-respuesta. ¿Sí? Causa, efecto. El conductismo radical tiene este modelo que es por mucho superior. Nos dice que por un modelo funcional y probabilístico basado en la historia de consecuencias de las conductas en el ambiente. Está inspirado, nuevamente, en la naturaleza evolutiva del organismo y sus repertorios de conducta, generalizando el mismo tipo de proceso de Darwin describió para la evolución biológica. Entonces aquí Skinner toma partes de este proceso que describe Darwin y lo aplica a este conductismo radical, a esta filosofía de la ciencia. Nos dice que se aplica tanto a nivel biológico, individual y cultural, ofreciendo un enfoque unificado para explicar la conducta desde la perspectiva científica naturalista. Y por eso hace un momento le comentaba a Hilda que el conductismo radical, el análisis de la conducta, presupone incluso un avance para ver al ser humano realmente en su complejidad, en su totalidad, por todas sus variables y no solamente por unas cuantas. ¿Sí? No lo ve como blancos, como negros, lo ve como grises y todos los matices de colores que hay de por medio. ¿Sí? Y ahora sí, los 3 niveles son filogenético, ontogenético, cultural y social. Filogenético, selección de características biológicas a través de generaciones, equivalente a la selección natural, lo de Darwin, ¿sí? Es decir, existen estas variables que son biológicas, ¿sí? Que son a través de generaciones. Entonces, estos mismos patrones conductuales, también hablando así, tienen historia y usualmente, como se comportó papá, mamá y toda esta familia, va a influir también en nosotros porque es algo que forma parte de nuestra historia de aprendizaje.
que pese a que no lo determina, influye, ¿sí? Porque son parte de características biológicas también, que viajan a través de generaciones. Ontogenéticos, selección de patrones de conducta individuales durante la vida del organismo mediante el reforzamiento de conductas exitosas. Lo que les decía que va con relación a esta cuestión de que la conducta se mantiene por consecuencia, ¿sí? Entonces se refuerza mediante las conductas exitosas, ¿sí? Y una conducta exitosa se vuelve exitosa mediante las consecuencias, si es favorable o si es desfavorable. Cultura social, selección de prácticas, normas o comportamientos en grupos sociales a través de consecuencias sociales que favorecen o inhiben su persistencia. Y aquí es donde nosotros, como análisis de la conducta, tomamos mucho en cuenta la historia y la cultura de las personas, al igual que su estado social. Y por ahí hay también un movimiento muy famoso que habla sobre psicología sin conciencia de clase, no es psicología. Pues básicamente retoma precisamente esta idea. Nosotros como analistas de conducta analizamos absolutamente todas estas variables para lograr comprenderlo. Y de aquí se desprende un tema bien curioso, pero que no me va a dar tiempo a hablar, que habla sobre psicotrastornos como la esquizofrenia. Pero espero lo retomemos después. Y estos son el material que utilicé para las diapositivas. Entonces, pues por si quieren darle una revisada, a cada uno de los artículos aquí están con sus respectivos links para que puedan revisarlo. Y eso sería todo. Hasta aquí, ¿alguna pregunta, duda, sugerencia? Les reitero que esta clase iba a ser sumamente teórica porque son fundamentos filosóficos y epistemológicos y de práctica podemos hacer muy poco. Y no se leyeron el texto antes de que entráramos, entonces motivo de debate no pudo ser. ¿Dudas? ¿O retroalimentación? Yo dudas ninguna, pero lo que más me gustó de lo de la presentación fue mucho de que hablar sobre que el cerebro no lo es todo, y que pues vaya, hay gente que es cerebrocentrista, no sé si así se diga, pero que lo toma como un todo y se terminó volviendo como algo, un tema popular o como una verdad absoluta, cuando de hecho hay gente que pues cuando se les considera que tiene muerte cerebral, los órganos siguen funcionando, lo único que evita el cerebro es que uno deje de respirar, ¿no? Ok, muy bien. Entonces, Sí, sigue vaya, emitiendo conducta. sí es algo que tener muy en claro. Otra cosa que me gustó fue de lo de la conducta que es más como un fenómeno que, o sea, no es algo interno, sino que es un fenómeno que es por situación persona, como que se necesita de esas dos, que es como que es propenso a que reaccione de cierta manera, no de que esa persona siempre reaccione de esa manera a esa situación, sino que es más por probabilidad. Ok, muy bien. Y Perfecto, Eduardo. me parece que es eso. Muy bien. Te mereces un 10 en la clase. ¿Alguien más? ¿No? ¿No? ¿Se durmieron? No, yo no tengo duda. Perfecto, Alexa. Arturo, ¿tú qué tal? ¿Estamos bien? Sí, profe, todo quedó muy claro pues muchas gracias por la clase. Perfecto, Arturo. Juan, Sin duda, me gustó mucho cuando desmontaron etiquetas diagnósticos. Entonces, muy bueno, ¿eh? Muy bueno. ¿y tú, Hilda? ¿Todo bien hasta aquí? Estoy que exploto de tanta teoría, pero sí, todo bien. Maravilloso, me encantó la clase. Muchas Ok, gracias. perfecto. Bueno, si no hay duda.